les decía de los pacientitos con el síndrome de Down, ¿no? ¿Qué tienen los pacientitos con síndrome de Down? Tienen diastema, separación entre los dientes, ¿no? Y además, ¿qué tienen? Hipersalivación. Son pacientitos que empiezan a salivar. Saliva. Sí. Pero yo me pregunto, ¿son pacientitos que tienen tendencia a producir caries? No. ¿Por qué? Porque la saliva tienen en abundancia. ¿Y qué hace la saliva? Remueve los residuos, remueve la flora, etcétera, etcétera. Evita la caries dental. Pero un paciente que tenga el síndrome de Sjögren, ¿se acuerdan? Ese paciente que tenía problemas con las glándulas salivales y también de las glándulas lacrimales. Obviamente sus glándulas estaban autodestruidas por los linfocitos, ¿se acuerdan? Esto hemos hablado de enfermedades autoinmunes. ¿Y qué pasa con ese paciente? Tienen sequedad, que se llama queratoconjuntivitis seca, y además tienen ausencia de la secreción salival. Son pacientes que dicen, doctor, yo no puedo comer un pedazo de pan. Tengo que remojarlos y encima con mi tecito así remojado tengo... Claro, no hay saliva. Estos pacientes son candidatos a desarrollar caries dental. ¿Vamos? La viscosidad, ¿no? Mientras más viscosa sea la saliva, también existe tendencia a producir caries dental. Y otra cosa que es fundamental, no sé si por esta razón, si por este hecho, ustedes le están dando el beso al amado, ¿no? Porque seguramente que en cada beso le dicen, hola mi amor, dame tu inmunoglobulina. Pero hay pacientes que tienen deficiencia de la inmunoglobulina. Ahí está. Son pacientes que a pesar de cepillarse, de tomar todos los recaudos, tienen caries dental. ¿Qué tal? Esto está peor, inmunoglobulina. Y por ende la flora microbiana. Todos tenemos flora. ¿No? ¿Alguna vez han visto? No nos bañamos, ya estamos medio como que las moscas están queriendo aterrizar sobre nuestro cuerpo. ¿No? Entonces todos tenemos flora. La tengo yo, la tienen ustedes. Y en la boca con mayor razón. Ustedes han aprendido en bacteriología. ¿Qué es flora? Esas bacterias que viven, que conviven con nosotros. Solo para ponerles un ejemplo, hay bacterias en el intestino que nos dicen, si me das alimento, yo te doy vitamina K. ¿Qué tal? Estamos haciendo simbiosis. Las bacterias nos están dando vitamina K. Nosotros a cambio nos estamos alimentando y sin saber les estamos alimentando a estas bacterias. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos en mente todo eso. Ahora, vamos a hablar ahora de esto. Resulta que para que exista una caries dental, un montón de estudiosos han empezado a decir qué es lo que pasa con la caries dental. Y pues algunos postularon esta etiología o la causa acidógena, ¿no? Y otra causa es la quelación, ¿no? Una causa en la que de alguna manera se acidificaba el medio que estaba alrededor del diente, ¿no? O la pieza dentaria. Y la otra era que la proteína que todos tenemos en las piezas dentarias y en el resto del cuerpo, pues era insuficiente o de alguna manera empezaba a sufrir trastornos bioquímicos y de ahí nacía esta teoría de la quelación. Pues vamos a hablar, miren, nosotros nos cepillamos los dientecitos y en cuestión de minutos, horas, ya se va formando una película. ¿Esa película qué es? Nada más que la saliva adherida a la pieza dentaria, pues lo hemos removido así con el cepillado, pero esa saliva se va adhiriendo. Y claro, como moscas, las bacterias también van al sitio y van formando pequeñas colonias. Estamos hablando solo de la película. Pero después de que ha pasado 2, 3 horas, entonces se empiezan a formar las placas dentarias. ¿Qué son las placas dentarias? No son nada más que esa saliva adherida, pero con una gran cantidad de colonias bacterianas. ¿Cuáles son esas bacterias? Los estreptococos, todos tenemos estreptococo. Mutans, sanguis, Milleri, salivarius, actinomyces.
como el viscosus, lundi, israelí, la rotia dentocardiosa y también cocos, miren. O sea, tenemos, podría decir un zoológico, no creo, ¿no? Pero más o menos. En algunos más, en algunos menos. Y claro, si estamos cepillando de forma constante, en la mañana, en la tarde, después del almuercito, en la noche, etc., vamos a evitar la proliferación de estas colonias y consecuentemente la reducción de la formación de placas, y estamos, por decirles, libres de la formación de una caries dental. Pero hay una teoría, mire, tan importante, que han tratado de investigar esos bioquímicos, esos microbiólogos, y han dicho lo siguiente: parece que la bacteria fundamental en la producción de una caries dental resulta ser el Streptococcus mutans. ¿Qué hace el Streptococcus mutans? El Streptococcus mutans empieza a desdoblar, metabolizar la sacarosa, ¿en qué? En glucano. En otras palabras, ese pegamento adherente que se adhiere a la pieza dental. Y claro, si yo pongo un adherente, viene una mosca, viene otra, y todas se van pegando. La explicación es por esa vía que dicen, se acidifica el medio a través de la formación de estos glucanos, etc. Y al final es pues el camino o el terreno fértil para producir una caries dental. ¿Qué pasa en la teoría de la quelación? La proteolítica, ¿no? ¿Tenemos una proteína? Sí, lo tenemos. No, todos tenemos. Nuestra pieza dental no es solamente hueso, no es solamente hidroxiapatita, no. Sino que también hay una proteína que se llama queratina. ¿Se acuerdan? La queratina está en las piezas dentales, la queratina está en la piel. Está dando cierto grado de resistencia. Pero aquí lo que pasa es lo siguiente, dice, miren, esa matriz orgánica de 0.56 constituida por queratina y otras proteínas se unen a iones metálicos como el oxígeno, el nitrógeno o azufre, formando uniones covalentes susceptibles de degradación. ¿Hay cuánta gente que está con el aliento amoniacal? Un aliento como que uno dice, ¿y qué? No sé qué tengo. Es que debería de cepillarse. Sí, pero me cepillo y vuelve lo mismo. No sé, me sale desde las profundidades de mis entrañas. No, ¿saben de dónde está saliendo eso? De las amígdalas. Hagan enjuagues con bicarbonato en la noche, en la mañana, y van a ver cómo esas amígdalas empiezan a limpiarse, y al limpiarse empiezan a liberar las bacterias que estaban ahí cavitadas. Y al liberarlas, uno se cepilla y automáticamente esa placa bacteriana, esa cantidad de bacterias, empiezan a reducir su volumen o su número en cantidad de color. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Aquí tengo una imagen donde observamos una célula, ¿sí? Pero estoy observando estos pasillos, ¿sí? Estos pasillos que vamos a encontrar tanto en el trazo genital, tanto en la vía, donde ustedes se imaginan. Son estas las bacterias causantes de la caries dental. Tenemos formas clínicas de presentación de una caries y según la localización. ¿Dónde se localizan? Miren, tenemos en las fosas o las fisuras, en la superficie, caries en el cemento o caries recurrente. Según la evolución, tenemos aguda, ya nomás, y otra crónica que se ha ido desarrollando durante años o durante meses. La aguda tiene una característica rampante, como que hoy aparece una manchita y dentro de un mes ya lo tenemos a la caries dental. Si mordemos, se derrumba y se hace un gran boquete o un hueco, una lesión dentocariosa que se puede presentar en la pieza dental. Según la presentación puede ser primaria, por primera vez, o en los casos que ya se ha obturado puede aparecer la forma secundaria. En fosas, miren las caries en las fosas, ¿no?
en las fisuras, miren, más frecuente en áreas oclusales, es decir, en molares, ¿no? Vestibular de dientes, deciduos y permanentes. El diagnóstico es tardío porque aparece como una lesión puntiforme, ¿no? Que al final afecta a la dentina y se manifiesta con dolor, pulpitis y se quiebra con facilidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos empezado así? ¿No? Y quién sabe, no nos hemos dado cuenta. Aparecen como puntos cafés o azulados. En cambio, en las caries de superficies lisas o interproximales o proximales, miren acá, cuando la pieza dentaria de pronto está muy pegada, muy ligada a la otra pieza dentaria. Y por lo tanto es una zona en la que puede tranquilamente desarrollar esta lesión. ¿Estamos? Menos frecuente en áreas interproximales de contacto, no limpiables o autolimpiables. Muchas veces uno se cepilla y a veces el cepillo no entra, pues hasta ahí. Uno tiene que utilizar hilo dental, pero a veces estamos para venir a la universidad y tenemos que corretear como ustedes, que hay examen y ya no van al hilo dental. ¿Estamos? Bueno. También en regiones vestibular y lingual, de superficies cervicales en situaciones extraordinarias como el esmalte, adelgazado, hipoplásico, hay disminución de la saliva. En estos casos. Caries de biberón. Generalmente, ustedes han visto los bebecitos como duermen con el tete natural y tete artificial, ¿ah? Y claro, va fermentando con más la saliva y pues las bacterias y ahí van desarrollando este tipo de caries dental, caries de biberón. En superficie vestibular de lactantes que permanece con el biberón durante la noche. Caries del cemento, vean ustedes cómo se ha expuesto. Aquí la caries del cemento está justamente donde el cemento se ha expuesto, ¿no? Miren, está expuesto acá, generalmente en adultos ya de edad, ¿no? Mucha edad, y claro, de alguna manera hay una reabsorción del hueso, pero fundamentalmente también la encía empieza a reabsorberse. Y miren cómo en estos sitios se va a desarrollar esta caries del cemento, ¿no? Por exposición de la raíz secundaria a una regresión gingival, que se produce una caries del cemento. Caries recurrente o recidivante. Podríamos decir, doctor, que esta es una caries secundaria, esta es una caries secundaria. Las anteriores son una caries primaria, esta es una caries secundaria, ¿no? El diente restaurado o obturado por la presencia de poros alrededor de la restauración que filtra saliva y la filtración va de la profundidad. Evolución variable según la higiene y la esclerosis de la lesión. Muchas veces se esclerosa la lesión. ¿Listo? Y al esclerosarse una lesión, pues ya tenemos como que se está curando, se está regenerando, se está reparando una caries dental. En algunos no, y en estos sí logran complicarse. Caries aguda rampante o penetrante, miren, apareció como un puntito, ¿no? Generalmente se presenta en niños y jóvenes, hasta que de pronto hacen, qué sé yo, les invitan un pedazo de algo duro, mastican y se quiebra. ¿Listo? Y al quebrarse, miren, ya tenemos nuestra caries. En niños y jóvenes, por la presencia de túbulos y pulpa, una pulpa amplia puede afectar a todas las piezas dentales. Caries crónica. En adultos, la presentación de túbulos dentinares, la cámara pulpar, estrecha, los túbulos dentinares, etc. Miren acá, una caries crónica. La dentina terciaria es irregular, amorfa, tubular, mejorando la protección de la caries, pero a veces suele ser permeable con tejido blando incluido. Esto en la reparación que puede suceder o presentarse en una pieza dental, ¿no? Caries de la dentina, miren acá, debido a cambios en el pH anual, la calcificación secundaria y cambio en el hábito alimentario e higiene, pues siguiendo la pieza contigua a una caries dental. Tenemos que hablar de la histología, es bien difícil. No sé si ustedes han visto láminas histológicas de una caries dental. Generalmente lo que hacemos es ver por raspaje, ¿no? Se raspa y uno puede observar qué tal, cómo están los túbulos y si la dentina está, qué sé yo, con caries dental, se ha destruido la arquitectura de los túbulos, etc. Vemos acá, miren qué cambios puede presentarse en el esmalte, en esta superficie de acá tenemos la dentina y qué cambios tenemos acá.
En el esmalte aparece una zona superficial circundante, aparentemente sana, pero fácil de quebrarse. Miren acá el esmalte aparentemente sano. Por debajo una zona socavada o cuerpo de la lesión, una zona oscura y obviamente aparece una zona translúcida. Difícil. Cuando uno ve, dice, si mi esmalte está cambiando de color, ¿no será que tú ya me estás desarrollando una caries del esmalte? ¿No? Ahora dice, sí, ya, no sé qué ha pasado, se está cambiando de color. Estamos hablando de la caries del esmalte. Y cuando esa caries verdaderamente se profundiza y ya pues logra llegar hasta la dentina, ya tenemos esta zona. Por debajo de la placa dental en forma incipiente aparecen los caries. En el esmalte ya sabemos, pérdida de la sustancia interprismática, de interbastones, aparición de desviaciones en el hueso. En la dentina únicamente una zona progresiva de descalcificación. Será que toma un color oscuro y pardo a medida que se va expandiendo en profundidad de las caries dentales. Cuando estamos viendo una lesión azulada, oscura, estamos hablando de una caries que ya está en la dentina. Si estamos hablando de un cambio de coloración blanco y yesosa, estamos hablando de una caries de esmalte. ¿Estamos? Histología de la dentina, hay una zona profunda de degeneración grasa por degradación celular de los odontoblastos. Los odontoblastos tienen que ver algo, sí, empiezan a degenerarse, ¿no? Una zona translúcida hipermineralizada de los túbulos están esclerosados, una zona de desmineralización, una zona de dentina descompuesta, una zona de cavitación. Como verán ustedes, es mucho más profundo y existen más cambios a nivel de la dentina que en el esmalte. Hablamos de la pulpitis y cuando hablamos de la pulpitis vamos a decir que existen factores etiológicos. Diferentes factores etiológicos, sí. La caries dental, fundamentalmente, una caries dental, ¿no? Las bacterianas, la irritación química, según el material de obturación, la irritación térmica, las coronas metálicas, la exposición al frío o el calor. ¿Y cuánta gente dice, me han puesto, qué sé yo, mi resina, pero tomo algo caliente, siento que me duele? ¿Será que todavía hay lesión adentro? Probablemente. ¿Será que hay la presencia de caries? Probablemente no hay caries, pero ya la pulpa está de alguna manera empezando a resentirse por algo, por si cambio térmico, frío o calor. Una corriente electroquirúrgica y por último tenemos a la pulpitis anacorética. ¿Qué es la pulpitis anacorética? Es la pulpitis donde no existe nada de lesión del esmalte, ni la dentina. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Por qué? ¿Por qué la pulpa dentaria está inflamada? Sí, está inflamada no porque haya lesión de esas capas que estamos mencionando. No hay lesión en el esmalte, no hay lesión en la dentina, pero sí hay lesión o inflamación de la pulpa. ¿Pero de dónde vino esa inflamación? Las bacterias salieron de la sangre, o vinieron por la sangre. Puede ser un absceso que tenemos en el dedo, un absceso que tenemos en alguna parte, un resfriado común que se ha complicado con una bacteremia. Las bacterias llegan a la pulpa y desarrollan una inflamación sin lesión de las capas que los están albergando. ¿Vamos? A eso se llama pulpitis anacorética. La clasificación, ¿cómo se clasifican las pulpitis? Una pulpitis puede ser focal reversible, ¿no? Puede ser una pulpitis aguda y crónica, una pulpitis total, subtotal o parcial, una pulpitis abierta, con una apertura, o sea, hay una caries después, está abierta, claro, tiene que haber una pulpitis abierta, y las pulpitis cerradas, vuelvo a reiterar, la anacorética. Todo lo que recubre esa pulpa está íntegra. ¿Y la bacteria por dónde entró? ¿Por dónde vino la inflamación? Vino a través de la sangre. Pulpitis focal reversible producida por hiperemia pulpar con edema inducida por extracción dentaria vecina. ¿No? Miren, focal reversible. Es uno dice, si me está doliendo esta pieza dentaria, pero la otra me la ha sacado, esa tenía caries. ¿Qué ha pasado? Seguramente al manipular ustedes han movido un poquito, han golpeado la pieza dentaria, han irritado esa pulpa
pero es una pulpitis focal reversible. Le dan un analgésico, un antiinflamatorio, al día siguiente habrá desaparecido toda huella de inflamación en esa pulpa, porque es focal reversible. Pulpitis aguda se presenta si la focal no se resuelve. Si de pronto hay una inflamación y no se resuelve con antiinflamatorios, entonces esa va a ir directamente a producir una pulpitis aguda, a desarrollar. Es más compatible con una caries amplia o defecto de la reparación de esta caries dental. Hay destrucción focal de odontoblastos que puede llevar a formar un absceso pulpar. Si el proceso se generaliza, produce una pulpitis supurativa, ¿no? Ahí está. Y cuánta gente le dice, no le puedo sacar la pieza dentaria. No, es que está hinchado. Doctor, es que yo necesito, tengo una fiesta y sáquemelo porque ya está picado. No puedo. Porque seguramente ya en el fondo hay una pulpitis supurativa. ¿No? Tan solo el hablar. A veces la persona está, o el paciente les está hablando, ustedes ya sienten un hálito, ¿no? Sienten un olor peculiar de como que estuviera algo pudriendo en esa pieza dental. Estamos hablando de una pulpitis supurativa. ¿Listo? La pulpitis. Bueno, especialmente en aquellos donde la caries dental tiene una entrada puntiforme y poco o nada favorece al drenaje. A veces está ahí el puntito y uno dice, no tengo nada. Sin embargo, adentro ya es, como se dice, un volcán. Damos un golpecito, se abre y empieza a drenar el material pudriento. Bueno, histológicamente se advierte la presencia de todos los componentes inflamatorios. Hemos hablado de inflamación aguda. Está de más reiterar que pueden ponerme el examen. Pueden poner cuál de estas células no corresponde a una pulpitis aguda. Les pongo eritrocitos, les pongo leucocitos, les pongo neutrófilos, les pongo linfocitos. ¿Cuál? Linfocitos. Porque es agudo. El proceso es agudo. Y tienen que estar siempre los elementos inflamatorios de tipo 1. ¿No? Además de eso, existen neutrófilos, edema, congestión vascular y necrosis celular. Claro, ¿por qué tiene que haber necrosis? Porque es pus. ¿Y qué es el material purulento? Nada más que leucocitos y células muertas. En otras palabras, necrosis celular. Pulpitis crónica ocurre en casos de caries crónica o pulpitis aguda latente. Clínicamente hay poco o nada de sintomatología de dolor. Histológicamente existe un componente inflamatorio tipo crónico con linfocitos, células plasmáticas y gran actividad fibroblástica. Pulpitis ulcerosa se presenta en casos de caries dental amplia, en cuyo lecho se forma un tejido de granulación reparativa con detritus celulares en su superficie. Creo que tengo la imagen. Pulpitis hiperplástica crónica polipopulpar se presenta en niños y jóvenes, afecta a dientes con caries grandes, cronificadas, localizadas en molares, residuos o primeros molares. Históricamente hay un componente de tejido de granulación crónica. Voy a pasar a la otra presentación, no tiene imágenes de esta, vamos a ver otra presentación. Está bonito, pero debe tener más presentaciones. No hay linfocitos, ¿no? Lo mismo, aquí tengo un poco más de la histología, del material purulento. Vean como el huesito acá, tenemos esa pulpa, esta pulpa inflamada, edematizada, necrosada. Aquí hay elementos inflamatorios, etcétera, ¿no? La pulpitis crónica, miren, esta es una pulpitis que además está ulcerada, ¿no? Miren la cantidad de exposición de la pulpa hacia el medio externo, ¿no? Y a veces resulta que, aquí es importante mencionarlo, miren, dice, a veces se produce una fibrosis, ¿no? Una formación de un precipitado con calcio, forman unos verdaderos cálculos.
Y a esto lo conocemos como pulpo lito. Lito es piedra, ¿no? ¿Qué habían sacado? Mi mamá había tenido unos cálculos, sí, pero mejor cambiamos ese término y decimos, había tenido unos litos. Y si hablamos de la pulpa y se forman unos nodulitos con calcificación, con tejido duro, etc., vamos a hablar de los pulpolitos. ¿No? La pulpitis ulcerosa, miren la cantidad de exposición de esa pulpa, una úlcera grande, ¿no? Pulpitis hiperplásica crónica, miren, aquí que tenemos una especie de una cabecita, ¿no? ¿Qué ha crecido? En realidad la pulpa que estaba decapitada empieza a desarrollar, a crecer vasos sanguíneos y a formar como una especie de un quequecito que está emergiendo de su envase, ¿no? Miren, un pequeño arbolito. Aquí ves una cosa oscura y aquí este es el pólipo pulpar. Si lo ves desde lejos parece Mucha gente tiene así, doctor, no puedo poner, ¿sabe qué? Ni bien tomo contacto con el alimento, empieza a sangrar. Claro, los pólipos sangran. Tienen un lecho, pues formado de una gran estructura vascular, capilares neoformados. ¿Listo? Por eso digo, tejido de granulación florida o florida. La pulpitis anacorética o cerrada, y no hay nada. Pero el paciente dice, no puedo moverme, duele, siento como que estuviera latiendo ahí. Tiene fiebre, sí, tiene un poco de fiebre, entonces ¿qué? Hay que ponerse a pensar, ha venido la infección, fundamentalmente de otro sitio, y se ha ubicado en alguna de estas piezas dentales que actualmente está con dolor. Pulpitis anacorética. Evolución de una pulpitis. ¿Cómo va a evolucionar una inflamación de una pulpa? ¿Cuál es la evolución de una pulpitis? Bien, puede cronificarse, sí, una pulpitis crónica. Puede inflamar esta parte apical y producir una periodontitis apical. Puede formar un granuloma apical, es decir, quiere tratar el tejido aledaño o que está recubriendo a este ápice dental, empieza a tratar de focalizar la lesión, de alguna manera de delimitar la infección. Y al delimitar, pues nos va a formar ¿qué? El granuloma apical. ¿No? Estamos hasta ahí. Y miren, esto hemos aprendido en el tema número, ¿qué era? 12, quistes, ¿no? Y miren, los quistes son parte también de la formación o de la evolución de una pulpitis. Ah, doctor, el quiste dentígeno ya no moleste, no, me refiero al quiste apical o periapical, o de la delta apical. Esto, preguntita de examen, puede ser, ahí está. Queratoquiste, nada que ver con un proceso inflamatorio. Todos están relacionados con un quiste apical o periapical. ¿Estamos? Y luego tenemos que un absceso periapical. Cuando no hemos logrado sacar, eliminar ese contenido del quiste, pues lamentablemente se infecta. Siguen ingresando las bacterias, se va a infectar y al final, ¿qué tenemos? Un absceso periapical. ¿Y todavía continúa? Sí. Bien, puede cronificarse, puede ir a producir una periodontitis apical en la delta, un granuloma, y aquí ven. ¿Cómo está constituido un granuloma? Histológicamente, un granuloma. Histológicamente hay un tejido de granulación, claro, si es granuloma tiene que tener un tejido reparativo de gránulas. Está constituido por cristales de colesterol, restos epiteliales como el epitelio de Malacés, el epitelio respiratorio del seno maxilar, epitelio bucal secundaria fístula, epitelio de la... O sea, no todos, pero alguno de ellos es parte de la conformación de la histología de un granuloma apical. Y luego después miren como que se forma el quiste periodontal apical, ¿no?
también conocido como quiste radicular, quiste periapical, resultado de una complicación de ese granuloma que ha tratado de limitar ese proceso inflamatorio, no pudo, se hizo vencer, vivieron células inflamatorias y ahora se convierte en un quiste periapical. Resultado de una complicación de un granuloma apical por necropsis central con proliferación periférica de células de los epitelios mencionados antes. Y por último, el absceso periapical, ¿no? Absceso dentoalveolar o alveolar, clínicamente muy doloroso, y la pieza dentaria se halla movida o removida, ¿no? Fuera de su cavidad alveolar. Este cuadro, ahora, ¿verdad?, se puede dar por una periodontitis apical, por un granuloma apical o un quiste apical. Un absceso no simplemente es la complicación de un quiste. Miren, absceso puede ir por una periodontitis apical, un granuloma apical, una secuela, una seguidilla de complicaciones que pueden directamente, a esto me voy. Periodontitis apical tiene que ir a formar granuloma, el granuloma un quiste, después del quiste un absceso, no puede saltar. De la periodontitis apical, la bacteria puede ser de aquellas más terribles que producen un material purulento y forma un absceso. O de un granuloma apical en la que ingresó una bacteria y lamentablemente directo salta para producir un absceso sin producir un quiste periodontal apical. ¿Estamos? Pero aquí van las complicaciones a lo que más nos llama la atención poderosamente la atención, las complicaciones más terribles, ¿no? Vemos cómo evoluciona, pero las complicaciones son esas. Tengo una imagen de una muchacha, no sé si la tengo en esta imagen, no, ya la he sacado. Ya la he sacado a esta muchacha. Vino a la consulta una muchachita de 17 años, con su tendita acá, su apósito. Acá está, nos ha mostrado. Les he mostrado, creo que en la clase de infecciones de la boca. Sí, aquí está. Esta muchachita de 17 años viene, su mamá me la trae y me dice, bueno, doctor, ¿y cuál es el problema? No sé, le está saliendo pus. Pus, debe ser un granito, una cosa en la piel, una dermatitis, un absceso de piel. Pero ni bien se descubre, han visto ustedes, la rama mandibular estaba colgando ya, ¿no? Estaba en la superficie. Sí. Y cuando uno ve esto, y además en esa imagen les he dicho, vean, hay otra cicatriz al lado, un poco más adelante. Y resulta que esa no es nada más que la complicación más grave que se puede presentar después de haber sufrido toda esa secuela. Pulpitis, no utilizaron antibióticos, antiinflamatorios, pulpitis supurativa, granuloma, absceso, y a pesar de eso no tiraron bola. Y a esto me voy en reflexión para ustedes. Utilicen adecuadamente los antibióticos. ¿Saben qué? A veces o los pacientes son muy giles, o los pacientes se hacen a los gallitos, o nosotros no sabemos de alguna manera convencer a nuestros pacientes, como yo lo estoy convenciendo en esta clase. A ver, le damos en la receta, cómprese, qué sé yo, 10 ampicilinas. Discúlpeme que utilice ese adjetivo, ¿qué carajo la ampicilina? No sirve para nada. Perdónenme que diga así, se lo voy a decir de frente para que se quede en el corazoncito de ustedes y en esto que se llama, qué sé yo, mente. Ya no, le voy a dar amoxicilina, está bien. Y encima yo veo, ¿no? Porque atiendo también en farmacia, los sábados alguna vez me voy a atender a la farmacia, siempre estoy obligado a la farmacia. Si no hubiera sabido tanta farmacología. Y veo las recetas que vienen, dentista de no sé dónde. 5 ampicilinas de 1 gramo. ¿Cómo? Unito cada día. ¿A qué están jugando? A tirarle con una escopeta, qué sé yo, a un avión que está pasando a cientos de kilómetros. A eso estamos jugando. Utilicen adecuadamente los antibióticos. Reiteren a sus pacientes que deben ser elocuentes.
con el tratamiento que ustedes le dan. Cumplan, si no, no me vengan. O si ven que de pronto esa boca tiene un mal olor, algo fétido, algo que está pudriendo ahí en esa caries dental, tienen que utilizar antibióticos, ¿sí? Voy a hacer un tratamiento de conducto, sacan y el olor, no el olor. No, tengo un absceso ahí. ¿Qué tienen que utilizar? No me utilicen la amoxicilina. No me utilicen la amoxicilina porque están jugando así como un tiro. A ver si con esto la paloma se espanta. No puede. Vayámonos a utilizar las quinolonas. ¿Cuáles son los antibióticos que están dentro de las quinolonas? La ciprofloxacina y su primo mayor, la levofloxacina. ¿De cuánto viene, doctor? De 500 miligramos. Doctor, ¿y cómo tengo que darle si fuera la ciprofloxacina? Un comprimido cada 12 horas. No intoxiquen al paciente. No, es que el doctor nos ha dicho que mejor si le meto 4 al día. Solo 2 cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo, doctor? ¿Cuánto tiempo dura un proceso inflamatorio? La pregunta para ustedes. ¿Cuánto? ¿Cómo era? 7 días. Muy bien, 7 días. 7 días. No hagan la pruebita. 2 días, a ver. Y los pacientes van a la farmacia. Esta recetita, ¿qué le ha dado? ¿Qué torolaco? Allá. ¿Qué más le ha dado? Ampicilina 10, dice. Pero me pueden dar 2 para probar. Anda a probar tu casa. ¿No saben que de alguna manera estamos yendo en contra de lo que nosotros estamos aprendiendo acá? Ustedes han visto, el primer capítulo de bacteriología era la resistencia.